a todos ustedes su presencia, por el interés que muestran, a la Organización Médica Colegial por esta oportunidad que nos brinda de reunirnos médicos y sobre todo, y en general, profesionales cuyo trabajo gira o puede girar en torno a estos temas y, naturalmente, a mi equipo terapéutico, a las profesionales de mi equipo terapéutico, a Binda González, que está ahí presente, que es la nutricionista y, además, asistente social, a las psicólogas, a Adelina Bernardo, que es la coordinadora del área asistencial, a Sandra Cuevas, a Monse Gamazo, a Alicia Fernández, en fin, bueno, a todo el equipo en general, todo el equipo que trabaja conmigo en este organismo, en esta entidad que se llama CETRAS, es decir, Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de... Bueno, esta es un poco lo que yo tenía pensado hablar. Yo supongo que poco a poco iremos resumiendo para que no se haga demasiado pesado. Tengo un tiempo, en cierta manera, limitado, de lo cual me alegro para que no tenga que enrollarme demasiado. Esta es un poco, digamos, el orden, el índice de materias que vamos a tratar. Bien, en primer lugar, el centro que es un poco la sede desde donde tratamos este tipo de problemas, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, fundada y dirigida por mí, de carácter ambulatorio, asistencial, formativo y preventivo, acreditado y homologado por la Administración Autonómica de la Salud Pública, con una estructura social ejecutiva administrativa y otra estructura técnica profesional de ámbito global. Está compuesto este centro por varias asociaciones, una que es ATRA, la Asociación de Tratamiento y Rehabilitación del Alcoholismo, AJUPAREVA, para tratar la ludopatía, ACLAFEBA, que es donde tratamos precisamente los trastornos de la alimentación, Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia, y luego hay una organización común en la cual pues, incluimos un grupo mixto de trastornos adictivos, conductas adictivas a digamos, objetos de adicción no químicos, a conductas como, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, otro grupo de fobias, otro grupo terapéutico de fobias y otro grupo de deshabituación de tabaco. En cuanto a los recursos humanos, pues está el equipo técnico constituido por un psiquiatra, que soy yo, varias coordinadoras, asistencial, de formación, de prevención, 3 psicólogas, 2 asistentes sociales, una pedagoga, una dietista, y bueno, ya el conjunto de los socios de base, el voluntariado, colaboradores voluntarios, los que van a hacer la prestación social sustitutoria y el grupo en formación, grupos de alumnos en prácticas y licenciados varios, como por ejemplo de MIR o PIR, que también pasan por allí. Este es el equipo técnico actual y, bueno, es una visión del aula magna de la Facultad de Medicina, donde hacemos jornadas culturales y científicas acerca de distintos aspectos de lo que estamos ahora charlando. Bien, vamos a ver ahora una introducción general sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, aquí tenía un poco la diferencia entre la alimentación, que es un proceso consciente y voluntario de administración al cuerpo de los alimentos como materiales necesarios y esenciales para la conservación de la vida, que está constituido por varios pasos, como están aquí reflejados: la preparación, la introducción, la masticación, la deglución, y que está condicionado por la necesidad biológica, la genética, la fisiología y el metabolismo, la cultura y la economía. Luego tenemos la nutrición, que es el conjunto de procesos inconscientes por los que el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos para formar estructuras, regular el metabolismo y proveerse de energía. Está constituido por varias fases fisiológicas, como son la digestión, la absorción y el metabolismo. Las relaciones entre ambas, pues que la nutrición depende de la alimentación, como es obvio, y que empieza la nutrición ahí donde termina la alimentación. De modo que, bueno, hay muchas maneras de alimentarse, esto lo podremos ver seguramente con la intervención de otros ponentes, pero solo una de nutrirse. Bien, aquí tenemos unos conceptos correlativos entre el hambre y el apetito, pero vamos a pasar a otro tema. Tenemos aquí también un poco la diferenciación funcional de los alimentos. Las proteínas desempeñan una función plástica, los hidratos de carbono y las grasas una función
energética, y luego, bueno, pues tenemos también como función reguladora los minerales y las vitaminas. Cómputo de entidades nosológicas que nosotros tratamos en este centro, en esta asociación. Tenemos, por un lado, la anorexia nerviosa, en sus dos modalidades, restrictiva y purgativa, la bulimia nerviosa, en sus modalidades purgativa y no purgativa. Son conceptos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psiquiatría. De hecho, tengo la nomenclatura correspondiente al DSM-5, que es el más moderno, el más actual de los manuales para el diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas. Luego tenemos el trastorno alimentario no especificado, que es aquel que no se ajusta exactamente a los criterios de diagnóstico de las dos entidades anteriores. Y finalmente, bueno, pues por ponerla he incluido este otro concepto que me parece interesante de saber, porque ahí es donde se mezclan mucho algunas veces los conceptos, equivocadamente, por supuesto, de alimentación y nutrición, que es la vigorexia, ¿no? Bien, la anorexia nerviosa es un síndrome de disfunción alimentaria, disfunción de la conducta alimentaria, que suele aparecer en edades jóvenes, entre los 12 y los 25 años sobre todo, afectando en general al sexo femenino. Caracterizado por una distorsión mental perceptiva, esto es muy importante que se sepa. La principal alteración que se puede detectar en la anorexia nerviosa es una distorsión mental perceptiva de la propia imagen corporal, que se acompaña de un intenso miedo a engordar, lo que llamamos la dismorfofobia, es decir, a la deformación del cuerpo, y que se traduce en conductas alimentarias de comienzo voluntario, ojo a esto, aunque escasamente consciente, pero que luego posteriormente va haciéndose ya prácticamente adictiva. Esto es algo que vamos a tratar un poquito más adelante. De selección, restricción y rechazo de los alimentos en busca del adelgazamiento corporal, que siempre se produce al menos en un 20 o 25% del peso total de la persona, acompañándose de síntomas fundamentales como son la amenorrea, la angustia, los trastornos digestivos, vómitos son muy frecuentes, crisis de bulimia, estreñimiento, malestar gástrico y otros generales como la hipotermia, la fragilidad de piel y anexos, la anemia, etcétera, etcétera. De todos modos, hay unos cuantos síntomas que nos pueden permitir saber cuándo nos podemos, de cara también un poco a la medicina primaria, cuándo se puede un médico de atención primaria poner en guardia, poner en alerta para atisbar la presencia en su consulta de un caso de anorexia nerviosa. Adelgazamiento, amenorrea, lanugo, es decir, pelusilla, actividades para adelgazar, hiperactividad, historia familiar de trastorno obsesivo-compulsivo, demanda de diuréticos y laxantes, vómitos, signo de Russell en los nudillos de los vómitos, de meterse la mano, tanto para provocar el vómito, se lesionan los nudillos, es el síndrome de Russell, petequias en la cara, hipertrofia salivar, cambios de carácter, irritabilidad, tristeza, aislamiento. Bien, luego la bulimia nerviosa es el reverso de la anorexia nerviosa, pero claro, no es exactamente el reverso, porque muchas veces van unidas ambas, o hay una interrelación de tal manera que la una da lugar a la otra o la otra da lugar a la primera. Es un síndrome también de disfunción de la conducta alimentaria, que suele aparecer en edades jóvenes entre los 20 y los 30 años, es decir, un poco más tardíamente que la anorexia, afectando en general al sexo femenino y caracterizado por un impulso irresistible a la ingesta masiva y rápida de alimentos, que son los llamados atracones. Implica, naturalmente, pérdida de control para abstenerse, para empezar o para detenerse, es decir, para continuar, una vez que se ha empezado, con selectividad para los alimentos hipercalóricos, de modo que los hidratos de carbono, los dulces, el chocolate son justamente el objetivo ideal para este tipo de trastornos, y que cursa con sentimientos ulteriores de culpa y menosprecio, lo que ocurre en toda adicción, por otro lado. Y luego, así como con sensación de plenitud digestiva, de saciedad del estómago, y recursos compensatorios como vómitos autoinducidos, toma de laxantes, diuréticos,
etcétera, etcétera. Síntomas que pueden poner al médico de atención primaria sobre la marcha, sobre la pista de este tipo de trastorno, pues intentos fallidos de perder peso, historia familiar de depresión, vómitos, edemas de cara, de manos y pies, erosión en esmalte dental por los vómitos, hipertrofia de glándula parótida, reflujo gastroesofágico, ejercicio obsesivo y excesivo, disforia, ansiedad, tristeza. Bien, bueno, la vigorexia es un trastorno un poco marginal. A nosotros nos preocupa dentro de nuestro centro, de nuestra asociación de Aclafeba, fundamentalmente la anorexia, la bulimia y el trastorno alimentario no especificado. Este de la vigorexia le traigo sobre todo pues un poco por ilustrar un poco la charla. Síndrome de adicción a cierta imagen corporal basada en la hipertrofia muscular. Sería el culturismo pero llevado al nivel patológico. No es lo mismo culturismo que vigorexia. La vigorexia implica, como he dicho, una patología del culturismo, equivalente a un cuadro de disfunción alimentaria al servicio del culto al cuerpo, de la misma manera que lo es, por ejemplo, la anorexia, que fue descrito por Pope, de la Universidad de Harvard, en el año 1998, es decir, es un síndrome bastante reciente, de reciente caracterización, que se presenta sobre todo en hombres jóvenes que para compensar alguna carencia psíquica se obsesionan por conseguir un cuerpo fornido y musculado, que para ello recurren por un lado al gimnasio donde pasan horas enteras y por otro lado a comidas basadas en todo proteínas y hormonas, pocos carbohidratos y nada de grasas, y que sobrecargan al hígado, al corazón, a las glándulas endocrinas y al sistema esquelético, por lo cual llegan a padecer del hígado, de enfermedades cardiovasculares, de disfunciones eréctiles, es decir, que es mucha fachada, pero luego ya vemos que no para demasiado, ¿no? Y luego de los testículos y de la próstata. Hasta ese punto entraña de riesgo la patología de la vigorexia. Vamos a ver, esto es muy interesante porque yo siempre digo que los trastornos de la conducta alimentaria son fundamentalmente, más que un trastorno físico, más que un trastorno de la nutrición, evidentemente un trastorno de la conducta, un trastorno psíquico sobre todo. Vamos a ver los componentes psíquicos que tienen los trastornos de la alimentación. Es impresionante la cantidad de trastornos que podemos describir. Por ejemplo, uno de los más importantes es el miedo. Generalmente se empieza por el miedo a desarrollar un trastorno de la alimentación. Hemos dicho que el miedo, por la ansiedad que despierta la inseguridad respecto al propio cuerpo, que decía anteriormente, se transforma en dismorfofobia, es decir, fobia a la deformación del propio cuerpo, y con el tiempo también se hace fobia social. La persona está convencida de que todo el mundo la mira con los mismos ojos que se mira ella misma y por lo tanto no sale de casa, se camufla en un ropaje excesivamente grueso o de excesivas capas. Bueno, está la distorsión perceptiva. He dicho antes que el miedo es lo fundamental, pero la distorsión perceptiva tal vez sea anterior. Es tal el grado de perfeccionismo que, por ejemplo, subyace en la anorexia nerviosa, que en cualquier manera empiezan a descubrir imperfecciones en el propio cuerpo. Empiezan a detectar lo que yo llamo una predisposición para la percepción adipofílica, es decir, empiezan a detectar zonas de grasa. Y desde luego de eso surge lo que llamamos el horror perceptivo. La persona se horroriza de ver lo que está viendo, cuando todos los demás desde fuera decimos qué chica más mona, qué chica más guapa, qué chica más delgada, pero ella solo ve adiposidades. Luego viene la ansia y la adicción. Toda esta patología, toda esta cadena de acontecimientos psicopatológicos desencadena en una verdadera adicción, en un componente de ansia, de adicción. En el caso de la anorexia, por el ayuno, y en el caso de la bulimia, por la comida. Esto no son invenciones. Nosotros estamos haciendo estudios comparativos entre las adicciones que tratamos en este centro y las adicciones o los trastornos alimentarios. Estamos encontrando cantidad de correlaciones y cantidad de similitudes. Es decir, la adicción al ayuno o adicción a la comida según. Luego tenemos otro trastorno muy importante en los trastornos de la alimentación. Es la impulsividad. Impulsividad hacia la comida, impulsividad hacia las autolesiones, impulsividad hacia el ejercicio físico o hacia las purgas, que de todo esto se puede padecer en el ámbito de los trastornos de la alimentación. Estaba antes comentando algunas cosillas con el doctor Julián Álvarez y me decía cómo efectivamente
en el mundo actual domina esa impulsividad que hace a las personas transitar por ámbitos excesivamente complicados, ¿no? En el caso de la impulsividad, tenemos que recordar que en la anorexia se tiene impulsividad precisamente al ayuno, a no comer, ¿no? En un programa de televisión que me estaba comentando el doctor Julián Álvarez, resulta que había una chica que se estaba autodestruyendo a través del ayuno. De modo que se puede uno llegar a autodestruir, que es como la negación del impulso a vivir, la negación del impulso a mantenerse y la negación del impulso a crecer y a sobrevivir. Luego tenemos otro síntoma muy importante, que es la labilidad emocional, la inestabilidad emocional, que hace que la persona afectada por este problema tenga cambios de humor constantes y finalmente también irritabilidad. ¿Y cómo no iba a faltar? La depresión, que es el trastorno psicopatológico más ubicuo de toda la patología psiquiátrica. La depresión que ocurre precisamente por los repetidos intentos de superación o de sobreponerse a todos estos trastornos de la protagonista de esta historia. Una depresión que implica, por supuesto, negatividad, implica negación de los instintos, de los impulsos, incluso de la conservación, del impulso a la conservación de la vida. Y finalmente, la apatía. Vean ustedes cómo efectivamente hay una verdadera un compendio de patología psiquiátrica dentro de estos trastornos de la alimentación. Bien, ahora vamos a entrar ya un poco más en materia y vamos a hablar del protocolo del trabajo asistencial que desarrollamos en este centro y en esta asociación en concreto. Miren ustedes, vamos a hacer una esquematización de cómo va nuestro trabajo en este sentido. En este trabajo vamos a distinguir distintas fases, ¿no? Primero, la acogida. Una persona llega al centro acompañada de la familia o sola, según el caso, y lo primero que se le hace es la acogida, el acogimiento, la recepción. Luego se le hace un estudio, se le transfiere a otra entidad. Primero, en la acogida intervienen personas que pueden estar también afectadas por la misma patología, o incluso alguna persona de la familia. Se les hace el estudio y luego se pasa al diagnóstico y finalmente al proceso del tratamiento. Bien, empezamos por la acogida. La acogida implica también, como decía, hecha por pacientes ya rehabilitadas, curadas, más o menos, o bien por familiares, implica siempre la administración de una serie de elementos que procuran la motivación del paciente para su inicio en el tratamiento. A continuación viene el estudio y la valoración, el estudio biopsicosocial dentro de un protocolo que, bueno, está al alcance de quien tenga interés por él. Y, por supuesto, que mi centro queda a disposición de todos los que quieran visitarlo y todo el proceso de trabajo que nosotros llevamos a cabo. Un estudio biopsicosocial y un examen psicológico complementario a base de una batería de test y cuestionarios que nos permiten analizar la personalidad. En fin, ahora lo veremos también. Luego se pasa al diagnóstico, un diagnóstico que tiene que ser intrínseco, es decir, de la patología intrínseca que adolece el paciente, e integral, es decir, el diagnóstico relativo al contexto de la vida y de la persona. Viene luego el plan de tratamiento, un plan de tratamiento que puede ser tratamiento médico y psiquiátrico, como es lógico, pero también puede y debe ser psicológico, social, dietético y nutricional. Todos estos aspectos, como os digo, están implicados totalmente en el plan de tratamiento para llegar al final a su rehabilitación. ¿Qué hacemos cuando hacemos la acogida? Lo primero, claro, pues es una información sobre el centro, sus recursos, la metodología de trabajo que llevamos en el centro, las normas de funcionamiento del centro. Luego entregamos una documentación entre la cual está de forma muy importante el decálogo personal y familiar y los autorregistros de seguimiento. La motivación a través del testimonio de cada cual y del apadrinamiento, es decir, la persona que está haciendo la acogida, generalmente, como he dicho, una persona también afectada y rehabilitada, ofrece por un lado su testimonio y por otro lado su apadrinamiento, es decir, se compromete de alguna manera, se implica de tal manera que se ha convertido en el padrino o madrina de la rehabilitación del paciente en cuestión.
Y finalmente la afiliación, que implica un compromiso personal y familiar con el proceso del tratamiento, y un contrato terapéutico que, en cierta manera, pues incluye los consentimientos informados para informar a la familia o recibir información de la familia, etcétera, etcétera. El estudio. Bueno, pues tenemos, como he dicho, el protocolo específico biopsicosocial y luego una exploración psicológica complementaria que en su modalidad específica pues tenemos el cuestionario exploratorio de la personalidad de CEPER de Vicente Caballo, adaptado por CETRAS, las escalas de impulsividad de Barratt y Plutchik, las escalas de ansiedad, de depresión y ansiedad de Hamilton, la escala de medición del Insight, que es el EMIAS, es una escala original que nosotros hemos puesto en funcionamiento en el centro para la medición del grado de conciencia que lleva a la persona en respecto a su propia patología. Es un aspecto muy poco conocido entre el mundo de las adicciones, incluso pues, en el mundo de la alimentación y la nutrición bastante poco conocido, pero que a nosotros nos está sirviendo de maravilla para poner en marcha el proceso con una implicación personal y una concienciación total por parte del paciente. Y luego tenemos la específica, ¿no? la exploración psicológica complementaria específica a través de varios cuestionarios que nosotros tenemos implementados, pero que aplicamos según el caso y según la circunstancia. El EAT26, que tiene 26 ítems, el SCOF, que tiene 5, es un procedimiento abreviado, un test muy abreviado, el VITE, que tiene 14, y el LABOS, que tiene 12. Es decir, como estáis viendo, son test muy breves, muy concisos, y que nos dan la pista sobre qué tipo de trastorno, o si verdaderamente hay trastorno o no lo hay. En cuanto al estudio complementario inespecífico, bueno, esto lo voy a pasar porque si no, bueno, prácticamente lo hemos dicho ya. El estudio complementario inespecífico, bueno, pues vamos a pasar porque veo que se va pasando el tiempo. Bueno, pues también lo hemos dicho, también lo hemos visto. Tipos de familias que interaccionan, pues, población de riesgo. Estos son los test a los que estaba refiriéndome antes, es el EAT26, el cuestionario breve de SCOF. Está a la disposición de quien quiera disponer de ellos, el test de autodiagnóstico cuestionario de VITE y el de ABOS, ¿no? Bueno, tenemos también aquí un protocolo, como dentro del protocolo, los criterios de ingreso de pacientes con anorexia nerviosa, de hospitalización. Bien, y ya, pues para rematar esta intervención mía y que no se haga demasiado pesada, demasiado prolongada, voy a hablar un poco de las recomendaciones que nosotros podemos aportar en el contexto de estas jornadas para el médico de atención primaria. Las hemos dividido en tres grupos, en tres fases. Para antes del caso y su derivación, para durante el tratamiento y para después del tratamiento. Para antes del caso, varias recomendaciones. En primer lugar, el profesional de atención primaria puede desempeñar un papel importante en la prevención primaria de los trastornos de la conducta alimentaria mediante la transmisión de mensajes a la familia y al adolescente sobre pautas, conductas o reflexiones que indirectamente protejan de los trastornos de la conducta alimentaria, alimentación y hábitos saludables, alguna comida diaria en familia, que eso se echa mucho de menos en nuestra sociedad actual, en la que cada uno, bueno, pues va a lo suyo, por decirlo así. Relativización de la importancia de la imagen corporal, esto lo trabajamos a través de nuestro equipo de psicólogas y a través de las terapias individuales de formación y de reconducción de este tipo de conceptos, ¿no? Exaltación de los valores humanos y refuerzo de la autoestima. Una de las bases más importantes de este tipo de trastornos de la alimentación radica precisamente en la baja autoestima de las o de los pacientes. La baja autoestima que también forma parte, a su vez, de esa inseguridad con la que la persona está dotada. Dada la importancia epidemiológica, hasta el punto de que un 4% de la población joven está afectado por este tipo por uno u otro de estos trastornos de la alimentación, y dada la gravedad evolutiva que pueden experimentar los trastornos de la conducta alimentaria, se revela como sumamente importante el diagnóstico precoz, prevención secundaria, y el tratamiento precoz para prevenir una evolución perniciosa. Intervención, diagnóstico y tratamiento precoz equivalen, pues,
a pronóstico favorable. Ello implica seguimos con las recomendaciones para antes del tratamiento. Ello implica prestar especial atención a las personas o grupos identificables como de riesgo, para hacer un seguimiento cercano y, si es posible, controlar las iniciativas que pueda descubrir en ellos sobre pautas de adelgazamiento, dietas, purgas, etc. Es decir, cuando una persona dentro de una familia, de un grupo familiar, inicia determinado tipo de pautas de adelgazamiento, antes que nada, veamos si pertenece a esos grupos de riesgo o personas de riesgo de las que estábamos hablando. Y asimismo prestar la máxima atención a los síntomas y signos de la alarma incipiente que antes hemos visto muy de pasada. La estrategia a emplear por parte del profesional de atención primaria es la intervención dentro de un plan de educación para la salud más global, desaconsejando actividades específicas que tengan como base el propio trastorno para evitar así las conductas de emulación que pudieran suscitar. Es decir, algunas veces poca información equivale también a una seducción que el paciente o las personas que lo están escuchando, por supuesto, puedan utilizar en su contra en lugar de a su favor. De cara al diagnóstico precoz, que es la prevención secundaria, e incluso del posible tratamiento consiguiente, no limitar su criterio de referencia al factor del peso. Esto es muy importante. Vemos algunas veces algunos manuales o algunos artículos haciendo hincapié sobre la proporción de peso que tiene que perder la persona que está en este tipo de problemas para que se pueda considerar anoréxica, y desde luego nosotros damos más importancia a otras cosas, por ejemplo. Pero por eso recomendamos no limitar el criterio del diagnóstico, el criterio de referencia al factor del peso, teniendo en cuenta la condición de la anorexia nerviosa como un trastorno mental primario, en el que hay que tener en cuenta los factores reseñados: percepciones patológicas, cogniciones patológicas, emociones patológicas, impulsos y conductas mórbidas, que en ocasiones, junto con las alteraciones somáticas, pueden hacer peligrar incluso hasta la propia vida. Para afianzar esta línea del diagnóstico precoz, no olvidar la medición de las variables antropométricas de peso y talla, naturalmente, es decir, aunque para nosotros no sea lo más importante, evidentemente sí que es importante hacer la medición antropométrica de este tipo de datos, el peso y la talla, para hallar el índice de masa corporal, ni omitir las exploraciones complementarias más elementales, por ejemplo, la analítica básica con hemograma, bioquímica, proteínas totales, albúmina, hierro, hormonas tiroideas, la TSH e iones, así como un electrocardiograma. Establecer con el paciente un clima de confianza y motivación mediante una entrevista privada al margen de la familia, que le proporcione al paciente la oportunidad de sincerarse sin interferencias familiares. Solo de esta manera el médico se puede percatar de que en algunas ocasiones el primum movens, el primer dato que podemos obtener como patológico de la vida y de la personalidad de la supuesta paciente es un trauma afectivo, por ejemplo, que esto es muy común en el caso de la bulimia, pero también en el caso de la anorexia, no del orden afectivo, no del orden sentimental, sino del orden familiar. Ello, no obstante, tener en cuenta la importancia de entrevistar también a los familiares, es decir, estamos sobredimensionando tal vez la importancia de la entrevista privada con la paciente o el paciente, pero eso no obsta para que nosotros tengamos que asegurar que también es importante entrevistar por separado a los familiares, al objeto de obtener el máximo de datos sobre síntomas y conductas del paciente, con los que también poder llegar a un diagnóstico precoz y fiable, pero también para motivarles e implicarles en el seguimiento activo del curso terapéutico iniciado. Es decir, nosotros aprovechamos la entrevista esta para iniciar ya la motivación y la implicación de la familia para trabajar todos en equipo. Familia por un lado, paciente por otro, equipo terapéutico por otro, asociación por otro y centro específico de tratamiento por otro. Bien, es importante, esto es muy importante, a mi juicio fundamental, perder el miedo o superar la indecisión a la derivación del caso dudoso a un centro o servicio asistencial específico para su estudio, diagnóstico y tratamiento si procediera. En estos centros de referencia vemos muchos más casos de acceso tardío o extemporáneo con diagnóstico positivo por miedo
a una derivación inadecuada que casos de acceso prematuro con diagnóstico de normalidad por excesivo apresuramiento en el acceso al centro asistencial. De modo que el médico de atención primaria no se preocupe, que haga la derivación. Ahí estamos nosotros también para detectar, para diagnosticar y para deslindar el tipo de diagnóstico que podemos aplicar, si es que hay algún diagnóstico que aplicar. Pero es importante eso, ¿no?, que el médico pierda el miedo a la derivación. Es preferible pecar de precocidad por alarmismo que de demora por exceso de confianza. Debe depositarse más confianza en la intervención profesional que en la vis medicatrix nature. Hay médicos de atención primaria, por ejemplo, que dicen, no, bueno, es una... Yo entiendo esa postura, porque claro, si fueran a alarmarse por cada caso de una niña que está haciendo dietas, estaríamos todos desbordadísimos de trabajo, ¿no? No alcanzaríamos a tanto. Pero hay algunas veces que se minusvalora la posibilidad de que se esté ante un trastorno de la alimentación serio e importante. Nosotros hemos visto casos que han llegado en estado muy lamentable e incluso os podemos contar que incluso después de haber pasado por alguna hospitalización, hasta ese punto. Entonces, esto es, como digo, importante que se sepa. Dada la tendencia del paciente a la negación de su patología por falta o déficit de insight, el insight es la conciencia de la patología, repito, o por vergüenza o temor a la intervención profesional, relativizar la credibilidad del paciente en su relato de la sintomatología y conceder mayor crédito a los hechos o datos objetivos, peso, amenorrea, analíticas, deshidratación cutánea, signos de Russell en los nudillos de la mano, hipotensión arterial, hipopotasemia, caries dental, esofagitis, arritmias, etcétera, a las conductas del o de la paciente en torno a la alimentación, evitación de ciertos alimentos, ocultación de ciertas partes del cuerpo, interés creciente en temas de gastronomía, tallas, modas, encerrarse en el baño después de comer, hiperactividad física y mental, e incluso a las referencias de la familia sobre los cambios observados del paciente, en el paciente. Es decir, atención y crédito más, en este sentido, a la familia que a la propia o el propio paciente. Tener siempre presente que el trastorno de la alimentación es un problema multidisciplinar y, en todo caso, pese a lo que indiquen a veces las apariencias, más mental que físico, que afecta a la autopercepción, a la estabilidad emocional, al miedo irracional a su deformación voluminosa, la dismorfofobia, a la comida y a la gente, fobia social, así como a su estado de ánimo de depresión o de distimia. Por lo cual, la intervención terapéutica deberá confiarse siempre a un equipo terapéutico multidisciplinar, en manos del psiquiatra o del psicólogo, con el complemento de la orientación endocrina o nutricionista y la advertencia, esto es también muy importante, de que la intervención internista o somática exclusiva solo nos conduciría a la impotencia, a la frustración y al fracaso. No convertir, por otro lado, la preocupación por el peso de cara a la prevención de la obesidad en una obsesión. Nosotros hemos encontrado algunos casos de anorexia nerviosa producidas precisamente por esta preocupación, a veces un tanto desmesurada y obsesiva, diría yo, por la prevención de la obesidad. Esto no está mal, pero tampoco está de más que hagamos un poco reflexión sobre qué alcance puedan tener nuestras consideraciones para la prevención de la obesidad en un mozalbete, una cría, una adolescente que está empezando a mirar por su línea, ¿no? Entonces, no convertir la preocupación por el peso de cara a la prevención de la obesidad en una obsesión que, al transmitirse al niño o a la familia, puede generar un estado de acomplejamiento. O sea, hay algunos médicos pediatras o médicos de atención primaria que cada día que ven al paciente o a la paciente recalcan siempre sobre lo mismo, es decir, les aburren ya. Y en muchos casos el rechazo radical de la alimentación como posible fuente de obesidad y por ello el inicio del proceso de la anorexia nerviosa. No propiciar que la prevención de la obesidad pueda convertirse en una contraprevención o incluso en un fomento de la anorexia nerviosa. Esto es muy importante también conocerlo. Bien, una vez que el trastorno o la adicción al ayuno o a la comida se ha establecido, no incurrir, abusando del criterio psicoeducativo, en la tentación de dar consejos al paciente,
ya que la mayor parte de las veces resultan obviedades, tanto para el paciente como para la familia, como por ejemplo decirle que todo depende de él o de ella, o que todo se arreglaría con facilidad, pues mira, sí, comiendo más, en el caso de la anorexia, o menos, en el caso de la bulimia, acompañando este tipo de conceptos, de criterios y de recomendaciones, eso sí, de los correspondientes insultos para de esa manera hacer reaccionar mejor a la cría o al crío. Y por eso ello contribuiría a acrecentar los sentimientos de impotencia del paciente y de la familia y demoraría su derivación al especialista, centro o servicio específicos para su diagnóstico y tratamiento. Motivar al paciente a emprender un tratamiento especializado mostrando su disposición de comprensión y ayuda, nunca de enjuiciamiento ni de reprensión o condena. Ya durante el tratamiento, son ya pocas cosas las que quedan, tranquilos. Durante el tratamiento, el médico de familia, aparte de la propia familia del paciente, debe ser el mejor aliado del equipo terapéutico en el proceso de tratamiento del paciente con un trastorno mental de la alimentación, ya que por su papel de médico de confianza y cercanía, debe ejercer con el paciente y la familia su autoridad moral y técnica para reforzar positivamente el proceso terapéutico emprendido, así como avalar la solvencia y competencia del equipo terapéutico específico que se haya responsabilizado del mismo. Una vez iniciado el tratamiento en el servicio específico correspondiente, el médico de familia y el equipo terapéutico de referencia deben mantenerse en contacto permanente para hacer un seguimiento paralelo, coordinado y conjunto, a partir del que atender con la máxima eficacia y diligencia cualquier novedad, contingencia o duda que pudiera sobrevenir y tomar de forma colegiada o al menos informada las decisiones más adecuadas y oportunas, incluida en su caso la hospitalización. Y ya finalizando esta recomendación para durante el tratamiento, por lo mismo deberá animar y tranquilizar al paciente y a la familia en relación a las dificultades, incidencias o problemas que puedan sobrevenir durante el transcurso del tratamiento, incentivando su continuidad pese a ciertos aspectos o síntomas negativos, como por ejemplo la lentitud en la respuesta del paciente o el efecto rebote. Algunas veces lo observamos también y quiero también comentarlo con vosotros. El efecto rebote que se puede presentar en las primeras fases del tratamiento de la anorexia en el sentido de disminuir aún más el peso del paciente como consecuencia del estado de alerta, recelo y temor con el que nos llega, con el que acude al equipo terapéutico respecto al supuesto propósito que tengamos de intentar cebarle. Es decir, la paciente o el paciente llegan al centro pensando: aquí me van a cebar, me van a poner un embudo como si fueran estos de película y me van a poner hecha una bola. Y eso, por supuesto, es algo sobre lo que el médico de cabecera tiene que incidir, sobre todo si se produce un adelgazamiento en los primeros tiempos del tratamiento, como es algunas veces, como he dicho, algo frecuente o posible por lo menos. Una vez supuestamente remitida la sintomatología del paciente, vencido ya el proceso clínico y oficialmente cursada el alta médica, se entra en la fase de convalecencia, ya que lamentablemente se trata, y esto creo que lo sabemos todos, de enfermedades crónicas o al menos potencialmente recurrentes. Por ello, y una vez experimentada la legítima satisfacción compartida por el éxito terapéutico logrado, durante un periodo de tiempo, estimable en 2 años por término medio, el médico de atención primaria debe convertirse en el principal artífice del seguimiento para consolidación del logro terapéutico, pero también para la prevención de la recaída, mediante las revisiones pertinentes en las que deberá mantener al paciente y la familia en un estado permanente de concienciación y alerta. Ya para después del tratamiento, ya voy terminando, ya estamos en el después, en el después del tratamiento. Bien, la normalización del peso y la cesación de la sintomatología y de las conductas autodefensivas asociadas no son datos suficientes como para asegurar la curación absoluta y definitiva de los pacientes. La persistencia de síntomas, ojo a esto, que veréis, nosotros vemos el peligro de una continuidad o de una prolongación o incluso de una encronización. Tenemos un 25% aproximadamente de riesgo de encronización.
Y si nosotros lo detectamos, en una buena parte de ese 25% podemos evitarlo. Pero fijaos bien, la persistencia de síntomas como el temor a la comida, la excesiva preocupación por el peso o las tallas, o las trampas o mentiras sobre su alimentación pueden ser indicios de pervivencia de la enfermedad, pero también de inminente recaída. Es decir, a veces no nos debemos fiar demasiado de la normalización del peso. Puede ser un espejismo. Nosotros tenemos que indagar cómo está el paciente o la paciente en relación a estos aspectos psicológicos y a estas vivencias o a estos temores, a estas emociones que acabo de comentar. Y finalmente, ya con esto termino, la actitud del médico de atención primaria en caso de evidencia o sospecha fundada de reactivación de la sintomatología o de la enfermedad no puede limitarse a ser contemplativa, sino proactiva en el sentido de restablecer lo antes posible la comunicación con el equipo terapéutico específico para informarle de las novedades observadas y, si es caso, derivar al paciente de nuevo a revisión o, si procede, a tratamiento de la recaída. Así que, por lo tanto, muchas gracias y yo estoy dispuesto también a luego hacer el coloquio correspondiente. Muchas gracias.